El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mientras la indignación de Jonás es tan fuerte por un bien, no es ni siquiera un mal, un bien que es muy beneficioso para él y es un árbol que le da sombra. Es decir, pues todo lo que a él le está, en medio de esta lucha que él está teniendo interiormente, le está dando seguridad. Pero Dios, que es muy impresionante en su pedagogía, hace llegar a Jonás hasta el límite de su imperfección. Se la deja ver. Y le deja ver el propósito que él tiene con él también. Porque así como Nínive es objeto de una pedagogía misteriosa y misericordiosa del amor de Dios, de su preocupación y del interés que tiene el amor de Dios de salvarlos a todos. Y digo misteriosa porque todo este arrepentimiento de Nínive llega a través de un momento muy fuerte de dolor. Primero fueron sometidos a la corrección, y la corrección que traían los profetas no era una corrección fácil. Tendía a ser una corrección intransigente, severa y muy seca. En 40 días Nínive será destruida. Y ese es el oráculo del Señor. Y es muy bonito porque la gente de Nínive, tanto como el rey, alcanzan un grado muy grande de humildad para reconocer que no es nada personal y no se lo toman a pecho con el profeta, sino que es una obra de la misericordia de Dios y Dios está actuando y tienen que aprovechar esto y lo aprovechan y se arrepienten, se visten de penitencia, le piden perdón al Señor, claman a Él, reconocen que Dios tiene razón y que es una obra apenas justa de Dios por sus rebeldías, por sus desobediencias, por sus infidelidades. Pero dentro de todo esto hay una obra más grande de Dios y es la misericordia que tiene para salvarlos y perdonarlos. Y es lo que los alienta y los llena de esperanza para ponerse en aclamar a Dios. Jonás sabe que la misericordia de Dios es solícita, que cuando Dios ve un corazón verdaderamente arrepentido no se tarda ni un segundo en responder con su misericordia y responder con su amor. Porque ese es Dios. Y todos los habitantes de Nínive inmediatamente se convierten al Señor y deciden caminar por sus mandatos y obedecerle a Él. Pues se quedan con la alegría del perdón del Señor. Jonás todavía no, porque tiene duro su corazón, porque conociendo cómo es Dios, todavía le cuesta entrar en esa dinámica del amor del Señor. Es que Dios tiene una capacidad tan grande de perdonar absolutamente todo de lo que nosotros nos arrepintamos. Yo compartía esta semana o la semana pasada de manera así muy rápida
que a mí me impresionó cuando tenía frente a mí a una de las alias más terribles, o tuvo, de las alias más terribles que tuvo nuestro país, que fue alias Karina. Y de hecho fue hasta un lugar muy difícil de acceso. Yo estaba haciendo mis ejercicios espirituales y me pidieron: Padre, ella está buscando ayuda, está buscando de la iglesia, está buscando a Dios. ¿Usted la puede atender? Y yo dije: pues si un alma necesita, con los prejuicios que yo ya tenía, y no prejuicios infundados, reales, ¿sí?, que había conocido incluso en un mismo territorio donde la gente me contaba. Yo recuerdo hechos o situaciones que la gente, sin saber que yo la iba a conocer en un futuro, me contaban en medio de su dolor lo que ella les había hecho. Familias que en esa vereda yo atendí y me contaban la forma tan macabra y tan terrible como ella obraba, y ella lo ha reconocido. Ella ha reconocido su culpa, su pecado ante la justicia, y eso lleva haciendo todos estos años, todo el tiempo que estuvo en la cárcel. Y ella me contaba cuando la atendí cómo Dios, viendo su deseo de cambiar y de convertirse, la visitó en la cárcel. Y es increíble que a través de un protestante ella haya conocido al Señor. Y así comenzó a acercarse al Señor. Y es que Dios no le niega la oportunidad a nadie. Somos nosotros, que a veces tenemos el criterio severo y duro de Jonás y muy fácilmente condenamos a la gente. Somos exclusivistas. Examinamos las cosas desde nuestra propia justicia y no desde Dios. Y Jonás está indignado porque el árbol ya no está. Pero para Dios es más importante, amando como Él ama la creación, porque Él mismo ha creado todo: las aves del cielo, los animales, las plantas, todo lo ha creado Dios y ama lo que ha creado. De hecho, nos damos cuenta que ama tanto a los pajaritos que podemos escucharlos cómo cantan de alegría porque Dios les provee lo que ellos necesitan cada día, el amanecer, el alimento. Y ellos en gratitud cantan porque se sienten amados por Dios, y podemos utilizar esa expresión desde nuestra limitada comprensión. Vemos las flores del campo, cómo crecen, dan flores hermosísimas, bellas, porque Dios cuida de ellas, porque Dios tiene un cuidado especial, porque Dios ama todo lo que ha creado. Pero ¿qué es lo que más ama de la obra que Él ha creado? Y se lo está diciendo a Jonás: el hombre. Y yo voy a luchar como sea porque no perezca. Por eso, mientras Petro y Maduro estén vivos y Dios siga existiendo y el mal malvado de la historia siga existiendo en esta tierra y Dios siga existiendo, siempre había oportunidad para la salvación y la santificación. Lo único que requiere Dios, una única cosa, lo único, que es lo más fácil de la vida, pero a nosotros tan llenos de soberbia se nos hace lo más difícil, y es reconocer nuestra culpa, nuestro pecado. La semana pasada compartíamos una pequeña nota de Santa Catalina de Génova, como ella dice que lo único que Dios necesita es el consentimiento. ¿A qué? Dios viene a denunciar nuestro mal comportamiento. Ese es su juicio verdadero, leal, veraz, objetivo. Y lo hace a través de muchas maneras y de muchas correcciones. Pero Él necesita un consentimiento. ¿Y cuál es el consentimiento? Que cada uno de nosotros, de manera humilde, sencilla, le diga al Señor: sí, he fallado.
Ayer ese pequeñito Antonio se estaba manejando mal, yo estaba aquí y lo vi. Y paré la oración que estaba haciendo acá y lo miré y le dije, Antonio, y me miró. Y de una se tapó la carita, puso la cabeza en la silla y no negó, reconoce. Él mismo ha tenido la valentía muchas veces de acercárseme. Si se me ha acercado a pedirme una cita porque me dice, me estoy manejando muy mal, ayúdeme. Esa es la sencillez que Dios quiere de nosotros. Un día me mandó a buscar, yo estaba lavando mi ropa y me manda a buscar con un hermano y dice, padre Omar, que necesito hablar con él. Y yo dígale que estoy ocupado, estoy lavando ropa. Y se quedó por ahí echando mi ojo. Cuando me vio salir, salió corriendo. Padre, necesito que me atienda, dame una cita. Y entonces yo le dije, ¿para qué quieres una cita? Y me dice, le dije, yo ahorita estoy muy ocupado. Y me dice, tiene que ser rápido. Y dice, yo ahorita, pues yo voy a buscar y te doy una cita, pero ¿para qué quieres una cita? Y entonces me dice, es que me estoy manejando muy mal. Necesito saber qué hacer. Yo le dije, bueno, voy a mirar. Y de hecho, antes de irme a la última misión, lo vi sentadito ahí. Y yo dije, salí de misa y sentí en mi corazón, dije, voy a atenderlo hoy porque ya. Pues yo me lo tomé en serio. Y entonces salí, dije, no alcanzo a hacer las laudes porque yo salgo ahora para misión. Y entonces salí a mirar si estaba y estaba destapando su desayunito ahí. Le dije, Antonio, ¿cómo estás? Bien. Y le dije, te voy a atender ya, porque no puedo, no tengo más tiempo. Y me dijo, no puedo, estoy ocupado. Voy a desayunar. Y ya tenía la coca destapada con la cuchara en la mano. Le dije, bueno, yo no tengo más tiempo, me voy de misión. Ya entonces después de que venga hablamos. Y entonces me miró, después de que ya había mirado su comidita, su desayuno, porque cuando un niño tiene hambre y punto, ¿sí? Y cuando quiere comer y punto. Y entonces después de mirar con su cucharita, ya la iba a meter, y me dice, voy a hablar contigo. Y vuelve y tapa su boquita. Yo dije, wow, o sea. Y ella se fue a hablar conmigo, ¿sí? Es tan sencillo. Es tan sencillo. Pero ¿qué ha hecho el diablo con nosotros? ¿Qué ha hecho el mundo? Llenarnos de soberbia, de amor propio, de creer que son injustos con nosotros, de creer, eso hace el diablo, hacernos creer que todo el mundo nos está persiguiendo, cuando no somos capaces de descubrir que Dios está detrás de todo eso buscando una sola cosa, nuestro arrepentimiento y nuestra conversión. En un exorcismo que le practicaban a Santa Marian, el diablo habla por orden del exorcista y le dice al exorcista, estaban las religiosas ahí, le dice, tengo que hablar porque Jesús me ha ordenado que cuente esto y debo obedecerle. Nosotros creemos que a Dios se le ha escapado este mundo y se le ha escapado tener bajo control al demonio y no nos damos cuenta que toda acción del diablo, incluso misteriosamente, está bajo el control de la providencia divina, con un solo fin, porque Dios solamente está buscando nuestra humillación y nuestra conversión. Y entonces habla el demonio y dice, tengo que contar esto. Les voy a contar, porque Jesús me lo ha ordenado, cómo hago caer a los religiosos y a las religiosas. Y entonces comienza a hablar el demonio y dice, voy a contar de un caso particular que ya lo coroné para mí. Dice que en un convento había una religiosa y da el nombre del país y todo, y del lugar. Y el diablo comenzó a meterle en su cabeza que nadie la quería.
Y dice, logré triunfar cuando ella se convenció de eso. Porque inmediatamente comenzó a prevenirse contra todos, sobre todo en su comunidad. Nadie me quiere, lo único que quieren es el mal para mí, lo único que quieren es en esto. Y se la encerré en ese abismo sin esperanza. Y cuando la encerré en eso, comencé a buscar a quién le ponía. Y ella conocía a una persona, a un joven, que no tenía vida cristiana, no era fiel, y ella comenzó a refugiarse en esa persona. Era la única que le escribía contándole sus cosas. Lógicamente este joven con apariencia de bueno, de santo. Y ella comenzó a vaciarle todo su corazón a esta persona, hasta que se terminó enamorando de esta persona. Y esta persona le ofreció todas las posibilidades por fuera, dejó los hábitos y dice, ahora ya he triunfado. Ella se salió y en el mundo ya no vive para Dios, vive para mí. Se ha olvidado de Dios. Y en medio del exorcismo el diablo se siente humillado porque dice, tuve que contar esto porque Jesús me pidió contarlo. La esperanza cristiana nos dice que cuando ya se nos cierran todas las puertas humanas, y pasa y puede pasar por nuestras imperfecciones humanas, Dios siempre está ahí para escucharnos. Dios siempre está ahí para acompañarnos. Dios siempre está ahí para comprendernos. Dios siempre está ahí para amarnos. Y esto es lo que comprende la gente de Nínive. De hecho, al profeta puede llenarlo de rabia y de indignación también porque la gente no lo busque a él. Y la gente se va a buscar directamente al Señor. ¿Cómo sería si todos los evangelizadores lleváramos la gente al Señor? Y hiciésemos a la gente dependiente del Señor. Y la gente solamente buscara al Señor. No andaríamos quejándonos de cansancio ni de esas cosas porque al fin de cuentas cumplimos bien nuestra tarea de llevar a la gente donde el que provee amor, que es el Señor. Incluso la gente nos ayudaría a nosotros los evangelizadores cuando nos vieran por ahí cabizbajos, vengan, ven que yo también te voy a mostrar lo que tú me mostraste un día. Aquí está la fuente que te puede ayudar y te puede fortalecer y te puede sanar. ¿Qué está haciendo Dios en todo lo que está pasando hoy en el mundo? Hay un grito desesperado de su amor y es diciéndonos, comprende que todo este sufrimiento, estas pruebas, este dolor, estas tentaciones y todo esto que viven tienen un solo objetivo en el plan maravilloso de mi amor omnipotente, y es que me descubras. Te des cuenta que yo estoy cerca de ti, te quiero salvar, te quiero santificar. San Pedro, en medio de sus torpezas, imperfecciones humanas, descubre cosas muy grandes. De hecho, es el primero en descubrir que Jesús es el Mesías, el gran Salvador, el sentido de la vida. Y luego cuando San Pedro ve que todos se están yendo, alejando, ya no quieren seguir al Señor, no les simpatiza, y el Señor los confronta, porque el Señor es confrontador. Es verdad misma. Y dice, ustedes se quieren ir. Y San Pedro, belladamente, porque es un hombre sincero, honesto, es recto de corazón. A pesar de que mete las patas cuando menos los piensa, precisamente por ser tan genuino es que mete tanto las patas. Y les dice el Señor a ellos, y es el primero que se levanta y le dice, Señor, ¿a quién más vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El único que nos entiende, nos comprende, nos ama, nos conoce, es Dios. Hace poco nuestro obispo nos decía algo muy sabio a los hermanos. Nos decía, el ser humano es un misterio. Es muy difícil entender al ser humano, y es verdad. ¿Quién entiende al ser humano? Dios mismo dice a través del profeta Jeremías, el corazón humano es lo más torcido que puede haber.
Solamente yo, Yahvé, tengo la capacidad de escudriñarlo y también de sanarlo. Nadie más. ¿Cuántas especialidades hay hoy en medicina? Ya ni sabemos cuántas, son tantas y siguen surgiendo más. Y el hombre sigue envuelto en problemas, cada vez más enfermo y con enfermedades más duras de sanar para la misma especialización científica. Sin decir que esto sea malo, son buenos, son dones. La ciencia es un don de Dios, pero es limitada. ¿Y a Dios qué le cuesta sanarnos? Nada. Solo lo quiere y basta, dice el centurión romano, que era además pagano, basta que tú digas una palabra y mi siervo quedará sano. Y todos nosotros, en un tiempo como estos, todos de alguna manera hemos visto signos sorprendentes del amor de Dios. No hay ninguno de nosotros que no pueda decir que no ha visto signos sorprendentes del amor omnipotente de Dios. Por eso los discípulos, cuando ven que Jesús vive tan pleno en medio de tanta resistencia, de tanto ataque, de tanta contraposición, de tanta persecución, ellos ven a Jesús en el fondo sereno y lo ven cada vez más sereno cuando sale de orar. Siempre se mantiene en un estado de mucha serenidad y paz, pero cuando sale de orar más, a pesar de que ellos saben que tiene tribulaciones, que sufre, que le duele, que se angustia, que incluso hasta el diablo llega a perturbarlo, porque él se asemejó tanto a nosotros que se puso bajo todo ataque del demonio. A pesar de que pero ven cuando sale de orar cómo sale, y le dicen, y también ven la tarea que hacía Juan el Bautista de llevar la gente a la oración, porque esa era la tarea de Juan, decirle a la gente que se convirtiera. Y una vez la gente decidía dejar el mundo, el pecado, renunciar a sí mismos, San Juan los llevaba a la oración. Enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. En otro pasaje ven a Jesús orando y dice, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, es muy lindo porque la oración del Padre Nuestro es la síntesis de toda la Biblia. Si alguien quiere sintetizar la Biblia de forma más rápida y saber cuál es la esencia de toda la Sagrada Escritura, es el Padre Nuestro. Cuando oren, al Padre no se refieran de cualquier manera, díganle papá. Siéntalo como un papá. Diríjanse a Él como un papá. Y lo primero que deben hacer es santifiquen su nombre, porque Él merece que su nombre sea santificado. Luego, díganle a Él que venga a su reino. San Mateo añadirá, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy la fuerza, la fortaleza, el consuelo, la paz de cada día. Decirle el pan de cada día es decirle, Señor, dame la paz, el consuelo, el bálsamo para cada día. No le pidamos más al Señor. Los niños aprenden eso, viven del hoy. Usted no ve a un niño preocupando, ay, mañana que me irán a dar de comer. Nada, ellos soy y ya. Para ellos lo único importante es tener cerca a su papá y a su mamá ya. De resto, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿De qué nos debemos preocupar quienes somos hijos de Dios? Si además Dios es Padre y Madre a la vez. Por eso el salmista dirá, si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor nunca me abandonará. Señor, dice también el salmista, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos son altaneros, yo no pretendo grandezas que superan mi capacidad, más bien acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. ¿Por qué lo está diciendo el salmista? Porque Dios ha descubierto a un papá y a una mamá. Y ya no importa nada más.
es que la maternidad, Dios es el creador de la maternidad. Dios es el creador de la paternidad. ¿Qué más necesitamos nosotros si en Él lo tenemos todo? Padre, es que a mí mi mamá fue muy seca conmigo, le faltó. Vaya, tírese a los brazos de Papá Dios, que Él es madre. Tanto que en Isaías dice, vengan que yo los consolaré, como una madre que da a amamantar a sus hijos en su pecho. Hay hombres que han llegado a un desorden moral tan alto con esto, porque nunca tuvieron esa cercanía de una mamá que los pudo alimentar. Y Dios dice en Isaías 66 creo, 10:14, yo los consolaré como una madre acaricia a su hijo en sus piernas. ¿A cuántos no nos hace falta esa caricia de una madre? Poder sentir esa piel de Dios. Imagínense, si la piel de mi abuelita, yo recuerdo siempre las caricias de mi abuelita, me encantaba dormir con ella porque me agarraba con un brazo y yo cogía a sobarle su carita, chupaba dedo y con la otra le sobaba su carita y ella se dejaba sobar por mí. Yo le cogía sus manitos. A la madre Alicia, a mí me encantaba, esto es una infidencia, siempre que tenía la oportunidad de ayudarla a llegar a algún lugar cuando tenía limitación física, yo y le ponía la mano. Me encantaba cogerle la manito de una santa. De hecho, al final de su vida, cuando estaba tan enfermito, siempre le cogía la manito y se la sobaba así. Y ella se dejaba en esa pureza, ¿sí? Imagínense eso así con una criatura, con un hijo, una hija de Dios, con una santidad. Imagínense cómo será con Dios mismo, que es persona. Y Dios quiere darnos todo eso para sanarnos, porque es el único que nos puede sanar. Ese es el objetivo de traernos a la conversión, para que nosotros no andemos mendigando nada más ni a nadie más, sino solo a Él. Imagínense Jesús, cómo hablaba del Padre cuando Él hablaba. Que los discípulos decían, enséñanos a orar. Cada vez que Jesús necesitaba consuelo, se iba a que el Papá Dios lo acariciara. Bueno, y es que tenía un Padre que era una sombra. Juan Pablo II decía que San José era la sombra de Dios Padre. Imagínense, esto es una confidencia que yo les voy a contar. Yo no sé por qué estoy contando hoy tantas confidencias, ¿sí? Antes de yo ser sacerdote, yo dije, si algún día Dios me lleva al sacerdocio, yo quisiera coger a Jesús como San José lo cogía, ¿sí? Porque yo me imaginaba, alguna vez escuché una enseñanza y a partir de eso me imaginaba a San José cogiendo a Jesús. Jesús es la Eucaristía, ¿sí? Y entonces yo me imaginaba, yo decía, San José no iba a tratar a Jesús a las patadas, ¿sí? Y Jesús seguramente experimentaba algo pequeñísimo, una milésima del amor paterno de Dios en San José. Por eso San Juan Pablo II dice, es la sombra, no es el Padre, pero es la sombra. Pero imagínense, si la sombra era así, ¿cómo será el Creador? ¿Sí? La fuente. Y es lo que también Dios quiere enseñarle a Jonás. Si la sombra del árbol le sirvió de consuelo, ¿cuánto más no le servirá el Creador del árbol y de todos los árboles para calmar su fatiga? Pero es que al profeta como que todavía no le alcanza para llegar hasta allá. Pero en realidad Dios sí tiene todo lo que nosotros necesitamos. En la vida religiosa y sacerdotal, la castidad y el celibato es tan hermoso porque es un don tan precioso que nos permite identificar y llegar más rápidamente a este amor de Dios. Y poder sentir su caricia. Yo pienso en eso y eso me acompaña mucho. Mi abuelita fue un regalo muy grande para mí. Y yo llegué a ser, así lo he sentido siempre. No sé si otros en mi familia tengan esa percepción, pero yo siempre me consideré el nieto preferido de ella. Pero así me trataba, ¿sí? ¿Qué me enseñó? Mi abuelita era muy silenciosa, no hablaba. Yo no recuerdo palabras de ella. Nada. A mí me impactaba mucho el que se mantenía con un rosario en la mano.
que me corregía, me llevaba a misa, me ponía a rezar, tanto que yo me le dormía ahí y ella rezando esos rosaritos ahí. Y en mi casa fue, creo que la única que creyó, siempre dijo, Omítar va a ser el sacerdote de la casa. Mi mamá nunca pensó que yo iba a ser sacerdote, ¿sí? Pero bueno, son esos misterios. Y yo pienso siempre en eso. Yo a veces cuando vengo al Santísimo y hasta en la Eucaristía digo, yo recuerdo mucho eso cuando podía recostar mis mejillas a las mejillas de mi abuelita, ¿sí? Yo digo, wow, ¿cómo será con Dios, sí? El amor de Dios es muy grande. En fin, Dios necesita que nosotros nos convirtamos para darnos su amor. Es lo que Él quiere de nosotros. Y todos lo necesitamos. No nos neguemos esa, yo no sé si llamarlo, pues derecho, porque Él ya nos hizo herederos de eso. O sea, podemos decir que tenemos derecho porque Cristo nos alcanzó ese derecho. Sin mérito propio, sino con los méritos de Cristo, ese derecho de poder experimentar el amor de Dios. Lo único que Dios nos pide es que nos humillemos, que reconozcamos y ya no nos está pidiendo nada del otro mundo que ustedes y yo no podamos hacer ya. Que reconozcamos que hemos fallado, que el problema es nuestro, necesita ese consentimiento, que somos los responsables y ya. Por eso no tengamos miedo, acercarnos al amor de Dios. Y digámosle a Jesús, enséñanos a hablar con el Padre, a tratar con el Padre. Orar es eso, tratar con el Padre. Enséñanos a tratar con el Padre como Juan, y digámosle como tú lo haces, para que podamos llegar rápidamente a esa experiencia del amor de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa